Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres excelente. Seguro has escuchado las palabras aculturación y transculturación. Tal vez sepas su significado, tal vez no, aunque lo dudo porque de ser así no estarías aquí. Pero bueno, para eso estoy yo ahora. Te voy a hablar un poco sobre esas palabras que te he mencionado antes. Primero empecemos con la aculturación, que es un proceso natural que tiene lugar cuando una cultura asimila los elementos culturales de otro colectivo de personas diferentes a su grupo cultural. Por tanto, cuando un colectivo de personas se produce una aculturación, se está sustituyendo vocablos, creencias, formas de cocinar, entre otras muchas cosas, en detrimento de las originarias propias. La aculturación no es una moda temporal actual, se trata de algo que viene sucediendo desde el principio de los tiempos. Antiguamente, este proceso tenía lugar cuando había colonización de un territorio. Las personas colonizadas, así como los colonizadores, intercambiaban modos de vida, costumbres y creencias, pero siempre predominando la cultura de los colonizadores, o sea, la cultura dominante. En la actualidad, también está teniendo un importante movimiento de aculturación cuando se produce una migración entre países. El intercambio de culturas, creencias y modos de vida es constante entre los colectivos. Algunos ejemplos de la aculturación, como ya mencioné antes, puede ser cuando se produjo el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. La Iglesia Católica impulsó su poder para culturizar en la nueva región a los indígenas de los territorios conquistados. Otro ejemplo es en el lenguaje. Es uno de los ejemplos más característicos. En los procesos migratorios se produce un intercambio de palabras entre ambas culturas o incluso se crean nuevas palabras que se adapten a la nueva situación de la población. En los procesos de colonización de la antigüedad, el cambio era más radical. El territorio conquistado básicamente era obligado a establecer la nueva lengua como propia, olvidando generación a generación a dejar su lengua originaria. De este modo, desaparecieron multitud de lenguas indígenas, quedando ya en mero recuerdo o breves relatos en historia de libros. También en la aculturación existen diferentes tipos, los cuales son la deculturación, que tiene lugar cuando un grupo de personas, bien sea de forma generalizada o unipersonal, pierden cierto nivel de la cultura adquirida debido a motivos personales o circunstanciales. También está la enculturación o inculturación, que es el proceso de aprendizaje de la nueva cultura. Conforme avance el aprendizaje de la nueva cultura, empezará a compartir los nuevos valores adquiridos con la sociedad y el entorno. Y por último está la endoculturación, que es la forma en la que aprenden las nuevas generaciones a través de su generación predecesora. De este modo, consciente e inconscientemente, la nueva generación irá adquiriendo lo que en un principio era una cultura ajena en propia. Ahora hablemos de lo que es la transculturación, que, aunque se parece un poco el nombre y la definición, ahora veremos que no es lo mismo. Cuando una comunidad recibe y adquiere las formas culturales que pertenecen a otra cultura para luego asimilarlas e integrarlas a su cultura, dejando de lado las propias prácticas culturales, ocurre lo que se conoce como la transculturación. Un buen ejemplo de la transculturación es el colonialismo. Cuando los europeos colonizaron al continente americano, llevaron a estas tierras valores y tradiciones propias de la cultura europea. Hoy en día, muchos países de este continente hablan español debido a la conquista colonial española y del mismo modo, a causa de esta influencia, en muchos de ellos se profesa la religión católica. Algunas características son que este proceso tiene lugar a través del contacto de dos diferentes culturas. En la época actual, la transculturación tiene lugar como consecuencia de las olas de inmigración y del fenómeno de la globalización. Este proceso puede darse de forma directa o indirecta con consentimiento de la comunidad que adopta la nueva cultura o de forma impuesta. Es un proceso que se da de forma gradual, es decir, en un grado bajo de transculturación se conserva la cultura propia o algunos aspectos principales de esta, mientras que algunos aspectos de la cultura del grupo dominante son asumidos como una respuesta natural de adaptación o de supervivencia.
Algunos ejemplos que quiero dar de la aculturación y transculturación en México son la introducción de un sistema calendárico, la implantación de un sistema numérico, destrucción de centros ceremoniales, implantación de nuevos estilos arquitectónicos, y algunos ejemplos actuales son el Halloween, el festejo a Santa Claus, los dulces 16, entre otros. Hoy en día podemos darnos cuenta de que el país que más ha influido en la cultura mexicana es Estados Unidos, y un ejemplo clave de eso puede representar en la comida rápida, festividades que se han mencionado anteriormente, ciencia y tecnología, modas, música, cine, modismos. Y algunas marcas más comercializadas o más vendidas que no son de aquí son Apple, Ford, Aeropostal, Nike, Coca-Cola, McDonald's, Levi's y Domino's. Muy bien, pues espero que te haya ayudado a aclarar más sobre este tema, que sin duda es muy interesante cómo va evolucionando a lo largo de los tiempos. Ten un excelente día y gracias por tu atención.